Me negué a cuidar a mi sobrino terriblemente mimado. Y entonces mi hermana lo dejó en mi puerta y salió corriendo. Me negué a cuidar a mi sobrino terriblemente mimado. Y entonces mi hermana lo dejó en mi puerta y salió corriendo. Así que lo llevé a la casa de mis padres y arruiné su fiesta de Navidad, a la que no me habían invitado. Cuando empezaron a acusarme. Nunca pensé que contaría esta historia, pero a veces la vida da giros tan inesperados que necesitas compartir tu experiencia, aunque solo sea para ayudar a otros que puedan encontrarse en una situación similar. Me llamo Janice y tengo 27 años. Soy diseñadora web y trabajo de forma remota desde casa. Tengo una hermana, Linda, que es 3 años mayor que yo, y un sobrino llamado Aiden, que acaba de cumplir 6. Hace 3 años, Linda pasó por un divorcio difícil con su marido, Tom. Fue complicado y emocionalmente agotador para todos los involucrados. Tom quería desesperadamente llevarse a Aiden con él, y luchó mucho por la custodia, pero entonces sus padres se enfermaron gravemente, lo que requirió su traslado inmediato a otro estado para cuidarlos. Con esta complicada situación, el niño tuvo que quedarse con Linda, y Tom accedió a pagar una pensión alimenticia generosa para asegurar que Aiden estuviera bien atendido. Ahí es cuando todo empezó a cambiar. Antes del divorcio, Aiden era un niño normal de 3 años. Pasó por los terribles 3 como cualquier otro niño, nada importante, solo las rabietas habituales aquí y allá. Pero después de que Tom se fuera, Linda pasó por lo que ella llamó su despertar. Empezó a asistir a todos estos seminarios de crecimiento personal, se hizo vegetariana estricta y descubrió lo que ella llamó retiros espirituales. Recuerdo la primera vez que me lo dejó durante una semana entera. Fue unos 6 meses después del divorcio. Linda, no puedes simplemente dejarlo por una semana, protesté. Ella solo sonrió, esa nueva sonrisa serena que había adquirido en sus grupos de meditación. Él necesita una madre que esté en contacto con su ser interior. Además, trabajas desde casa, es perfecto, y sabes cuánto quiere a su tía Janice. Eso era verdad. Aiden y yo siempre habíamos sido cercanos. Cuando era más pequeño, se sentaba tranquilamente a mi lado mientras yo trabajaba, dibujando o jugando con sus juguetes. Pero las cosas eran diferentes ahora. Noté pequeños cambios al principio. Se volvió más inquieto, más exigente con la atención. Luego empezó a gritar. La primera vez que ocurrió, me quedé en shock. Su cara se puso roja, sus pequeños puños apretados, y dejó escapar un grito tan fuerte que mis vecinos probablemente pensaron que lo estaba asesinando. Intenté todo, abrazos, palabras severas, sobornos con golosinas. Nada funcionó. Simplemente siguió gritando hasta que se agotó. Cuando Linda vino a recogerlo esa noche, intenté hablar con ella al respecto. Linda, necesitamos hablar sobre el comportamiento de Aiden. Hoy tuvo una crisis masiva. Nunca lo había visto así. Eso es solo él expresándose, dijo ella, mirando su teléfono. Mi psicóloga en línea dice que es saludable para los niños liberar sus emociones libremente. A medida que pasaban los meses, observé impotente cómo el comportamiento de mi sobrino se volvía cada vez más preocupante. En el fondo, sabía que esta situación no era normal. Estaba lejos de serlo. Varias veces, me encontré con el dedo sobre el teléfono, a punto de llamar a los servicios de protección infantil, pero cada vez me detenía. La idea de que Aiden fuera apartado de Linda, posiblemente metido en el sistema, me atormentaba. Intenté hablar con mis padres sobre esto incontables veces. Vivían al otro lado de la ciudad, y pensé que seguramente verían lo que yo estaba viendo. Mamá, papá, algo anda muy mal con Aiden, dije durante una de nuestras cenas de los domingos. No solo está actuando, esto es diferente. Mamá simplemente removió su café, con esa mirada desdeñosa en su rostro que me estaba acostumbrando a ver. Oh, cariño, estás exagerando. Linda está pasando por un momento difícil ahora mismo. ¿Un momento difícil? Apenas está ahí para él. Podía sentir que mi voz se elevaba. Me lo deja cada vez que le da la gana, y él está empeorando. Papá intervino, luego su tono fue condescendiente. Es solo una fase, Janice. Linda está lidiando con su crisis de divorcio, y naturalmente está afectando a Aiden. Estas cosas toman tiempo. Todo se calmará eventualmente, ya verás.
Pero papá, no entiendes. La semana pasada, tuvo una crisis que duró 3 horas. 3 horas. Todos los niños tienen rabietas, dijo mamá, agitando la mano con desdén. ¿Recuerdas cómo Linda solía hacer berrinches cuando era pequeña? Salió bien. Quería gritar de frustración. Esto no es lo mismo. Las rabietas de Linda nunca implicaron destruir propiedades o lastimar a la gente. Pero era como hablar con una pared. Habían decidido que esto era solo una crisis temporal, algo que se resolvería solo si esperábamos lo suficiente. No tenían que lidiar con la realidad de la situación. No eran ellos quienes lo estaban viviendo. Y vivirlo se estaba volviendo cada vez más difícil. Cuando Aiden estaba conmigo, lo cual era cada vez más frecuente, mi vida se convirtió en un caos absoluto. Trabajar desde casa se volvió casi imposible. Estaría en medio de una importante llamada con un cliente, y de repente habría un estruendo desde la otra habitación. Una vez, durante una videoconferencia, Aiden apareció detrás de mí y empezó a gritar a todo pulmón. Mis clientes fueron comprensivos las primeras veces, pero podía notar que su paciencia se estaba agotando. La gota que derramó el vaso fue cuando empecé a considerar la posibilidad de tener un gato. Siempre había querido una mascota, y pensé que tal vez incluso sería bueno para Aiden tener un animal cerca. Pero entonces recordé la vez que le agarró la cola al perro de mi vecino con tanta fuerza que el pobre animal chilló, y cómo se había reído de eso. La idea de dejar a cualquier animal solo con él cuando estaba en uno de sus estados de ánimo era aterradora, así que renuncié a ese sueño también. Mi apartamento sufrió una transformación completa con el tiempo. Se fueron las elegantes estanterías abiertas que tanto amaba. En cambio, todo estaba guardado bajo llave detrás de gabinetes a prueba de niños. Había reemplazado todos mis muebles con piezas que no tenían cajones ni almacenamiento accesible. Todo lo que pudiera sacarse, abrirse o subirse tenía que desaparecer. Mi espacio vital, que antes era moderno, se parecía más a una prisión de mínima seguridad que a un hogar. A pesar de todas estas precauciones, Aiden todavía encontraba maneras de crear caos. Un incidente en particular destaca en mi memoria. Fue el día en que perdí una semana entera de trabajo. Estaba en un plazo ajustado para un proyecto crucial de un cliente. Aiden había estado inusualmente tranquilo esa mañana, lo cual debería haber sido mi primera señal de advertencia. 20 minutos después, me levanté a tomar un café. Estuve fuera tal vez 2 minutos. Cuando volví, Aiden estaba parado ahí con un par de tijeras, todavía no sé dónde las encontró, y los cables de mi computadora estaban hechos pedazos en el suelo. Mi computadora de trabajo, mi disco duro de respaldo, mi tableta, todo estaba desconectado. Los cables cortados limpiamente. Mira, tía Janice, hice espagueti, dijo orgulloso, sosteniendo los cables mutilados. Me quedé ahí de pie, la taza de café resbalándose de mi mano, mirando miles de dólares en equipos dañados y una semana de trabajo a la que no podía acceder. Ya ni siquiera tenía energía para estar enfadada. Simplemente me sentía derrotada. ¿La respuesta de Linda cuando se lo conté? Bueno, deberías haber estado vigilándolo más de cerca. La situación con su educación no era mucho mejor. Como Linda había decidido que la escuela tradicional suprimiría su espíritu creativo, Aiden estaba siendo educado en casa. Ayudé a organizar para que tutores privados vinieran a mi casa varias veces a la semana, ya que Linda generalmente estaba demasiado ocupada con el desarrollo personal para manejarlo ella misma. La señorita Thompson fue la primera profesora. Recogió sus cosas y se fue después de que Aiden hubiera pasado 30 minutos gritando porque ella le había pedido que contara hasta 10. La señora Rodríguez fue la siguiente. Se especializaba en trabajar con niños difíciles y vino muy recomendada. Aguantó casi un mes antes de renunciar. Luego vinieron el señor Parker, el señor Chen, la señora Elliot, finalmente, el señor Andrews. Cada uno probó diferentes enfoques, juegos, canciones, recompensas, actividades interactivas. Nada funcionó. Aiden o bien estallaba en ataques de gritos que podían durar horas, o bien se cerraba por completo, sentándose en total silencio, negándose a hablar o incluso a reconocer la presencia de nadie. El señor Andrews fue el último en intentarlo. Tenía 20 años de experiencia en educación especial y parecía preparado para cualquier cosa,
pero incluso él alcanzó su límite después de que Aiden tuviera uno de sus episodios en los que se volvió completamente no verbal en medio de una lección, solo para salir repentinamente de él una hora más tarde lanzando todos sus libros por la ventana de mi segundo piso. «¿Necesita ayuda profesional?», me dijo en voz baja mientras recogía sus materiales por última vez. «Esto no son solo problemas de comportamiento, hay algo más profundo aquí». Para finales del verano, había llegado a mi límite. El estrés constante de manejar los arrebatos de Aiden mientras intentaba mantener mi trabajo y mi cordura me estaba desgastando. Decidí que era hora de que mis padres vieran de primera mano con lo que estábamos lidiando. Tal vez entonces finalmente entenderían y me ayudarían a convencer a Linda de que buscara ayuda profesional. «Mamá», dije durante una de nuestras llamadas telefónicas, «necesito que tú y papá cuiden a Aiden este fin de semana. Tengo una fecha límite importante que se acerca». Hubo una pausa en la línea. «Oh, cariño, este fin de semana no nos viene bien. Tu padre y yo tenemos planes». «¿Y el próximo fin de semana, entonces?» «Probablemente también estemos ocupados entonces». Esto se convirtió en un patrón. Cada vez que preguntaba, tenían alguna excusa, demasiado ocupados, no se sentían bien, tenían amigos en casa, se iban de la ciudad. Era como si de repente hubieran desarrollado la vida social más activa del mundo. Finalmente, un miércoles por la tarde, decidí forzar el problema. Recogí a Aiden de una de sus sesiones de tutoría fallidas y conduje directamente a su casa. Sin previo aviso, sin llamar con antelación, simplemente aparecí en su puerta con Aiden a cuestas. Toqué el timbre. No hubo respuesta. Pude ver su coche en la entrada, y a través de la ventana, vislumbré un movimiento, alguien caminando rápidamente, agachándose fuera de la vista. «Mamá, papá, sé que están ahí», grité, tocando el timbre de nuevo. Aiden se quedó a mi lado, tirando de mi manga y quejándose de que estaba aburrido. Pasaron 5 minutos, luego 10. Su coche estaba allí, las luces estaban encendidas dentro, pero simplemente se negaron a responder. Podía oír movimientos amortiguados dentro, pero simplemente fingieron que no estaban en casa. Me quedé ahí sintiéndome como una tonta, mientras mis propios padres se escondían de su nieto. Esto sucedió 3 veces más en los siguientes meses, cada vez con el mismo resultado. Simplemente no abrían la puerta. Se hizo dolorosamente claro que estaban eligiendo evitar la situación en lugar de ayudar a abordarla. A medida que se acercaba la Navidad, decidí que necesitaba un descanso. Mis amigos me habían invitado a unirme a ellos en una cabaña en la montaña durante las vacaciones, una semana entera de esquí, chocolate caliente y conversación adulta. Sonaba como el cielo. Le conté a Linda sobre mis planes en noviembre. «No estaré disponible para cuidar a Aiden durante la semana de Navidad», dije con firmeza. «Me voy a la montaña con amigos». «Pero siempre lo cuidas cuando necesito que lo hagas», protestó. «No esta vez. He tenido estos planes durante meses, y no voy a cambiarlos». Dejé este descanso claro a Linda. Repetí este mensaje varias veces durante las siguientes semanas. Le envié mensajes de texto, correos electrónicos, incluso lo marqué en el calendario familiar compartido que usábamos, 24 al 31 de diciembre, Janice fuera de la ciudad. Viaje a la montaña con amigos. Al final, estuvo de acuerdo fácilmente. Debería haber sabido que no debía confiar en ese fácil acuerdo. Debería haber reconocido el tono desdeñoso en su voz, el mismo tono que usaba cuando aceptaba investigar la terapia para Aiden, o cuando prometía estar más presente como madre. Pero quería tanto creer que, solo esta vez, respetaría mis límites. La mañana de Nochebuena comenzó como cualquier otro día. Me levanté temprano, empacando los últimos artículos para mi viaje a la montaña, revisando mi lista para asegurarme de que no había olvidado nada importante. Mi maleta estaba junto a la puerta, lista para irme. El golpe brusco en mi puerta llegó justo antes de las 8 de la mañana. No esperaba a nadie, excepto tal vez ese paquete que había pedido, algunos regalos de Navidad de última hora que se suponía que llegarían hoy. Sin mirar por la mirilla, abrí la puerta. Ahí estaba Aiden, con una mochila en los hombros, abrazando a su dinosaurio de peluche favorito. Detrás de él, vislumbré el SUV rojo de Linda alejándose a toda velocidad, los neumáticos crujiendo en la calle cubierta de nieve. Me quedé ahí de pie,
con la puerta todavía abierta, el aire frío entrando a raudales, mirando a mi sobrino con incredulidad. La furia se acumuló dentro de mí como una olla a presión a punto de explotar. Después de todas las conversaciones, todas las advertencias, todos los límites claramente establecidos, todavía había hecho esto. Tía Janice, dijo Aiden, empujándome para entrar en el apartamento. Tengo hambre. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mis padres. Mamá contestó al tercer timbre. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz firme, Linda acaba de dejar a Aiden en mi puerta y se fue. Se supone que debo irme a la montaña hoy. Les conté a todos sobre este viaje hace meses. Oh, querida, dijo ella, sin sonar sorprendida en absoluto. Bueno, es un momento inoportuno. ¿Momento inoportuno? Esto no es una coincidencia, mamá. Lo voy a llevar a su casa ahora mismo. Oh, no estaremos en casa, cariño. Tu padre y yo vamos a celebrar la Navidad con los Henderson en Cedar Rapids. Algo en su voz sonaba raro. La había oído mentir antes, tenía un tic, un ligero aumento en su tono que había reconocido desde que era niña. Mi estómago se tensó. Acercé mi computadora portátil, abrí Facebook y fui al perfil de mi madre. Lo que vi hizo que mi sangre hirviera. Ahí, publicado hace apenas una hora, había una foto de mi madre y Linda de pie frente a un árbol de Navidad bellamente decorado, el árbol de Navidad de mis padres, en su casa. Ambas estaban sonriendo ampliamente, usando suéteres navideños a juego. Había más fotos, Linda ayudando a montar las decoraciones, mamá horneando galletas, todas con fecha y hora en las últimas horas, todas claramente tomadas en su casa, la casa que afirmaban que estaban dejando para ir a Cedar Rapids. Me desplacé por los comentarios. No puedo esperar a ver a todos esta noche, había escrito mi prima. Guarda algunas de esas famosas galletas navideñas para mí, publicó uno de los amigos de mamá. Toda la familia iba a estar allí, todos excepto yo. Me quedé de pie en mi sala de estar, viendo a Aiden llorar en el sofá. Por lo general, sus lágrimas me frustraban, pero hoy me dieron una idea. Miré mi maleta empacada, luego a mi sobrino, y de repente supe exactamente lo que iba a hacer. Oye, Aiden, dije, manteniendo mi voz casual, ¿quieres ir a una aventura? El llanto cesó instantáneamente. Su cabeza se levantó, sus ojos enrojecidos repentinamente alerta e interesados. Esto era una cosa que había aprendido sobre Aiden, podía cambiar de emociones tan rápido como encender un interruptor de luz. ¿Qué tipo de aventura?, preguntó, sollozando pero claramente intrigado. Una misión de espías, dije, bajando la voz en tono conspiratorio. Una súper secreta, pero tienes que estar muy callado. ¿Puedes hacer eso? Asintió con entusiasmo, ya entrando en el personaje. Su angustia anterior completamente olvidada. ¿Puedo estar callado como un ratón, tía Janice? Perfecto, dije, agarrando mi maleta. Entonces vamos a una misión secreta. Le ayudé a ponerse su abrigo de nuevo y lo conduje a mi coche. Durante todo el camino, le informé sobre nuestra misión de espías. Se sentó en el asiento trasero, riendo y susurrando misión secreta para sí mismo una y otra vez. Cuando nos acercamos a la casa de mis padres, pude ver que ya estaba en modo festivo completo. Cada ventana brillaba con una luz cálida, y podía oír música navideña, incluso desde la calle. A través de la gran ventana delantera, vislumbré gente moviéndose, riendo, divirtiéndose en la fiesta de Navidad familiar perfecta, menos un miembro de la familia, por supuesto. Aparqué un poco más abajo de la calle, fuera de la vista directa de la casa. Mis manos estaban firmes mientras buscaba en mi bolso y sacaba mi llavero. Había tenido una llave de su casa desde la universidad, para emergencias. Mamá había dicho. Bueno, esto se sentía como una emergencia en cierto modo. Busqué en mi maletero y saqué una caja de regalo envuelta, el regalo que originalmente había comprado para mis padres. Ahora serviría para un propósito diferente. Esto es lo que tienes que hacer, dije, entregándole a Aiden la caja. Te vas a colar en la casa como un verdadero espía, y luego hice una pausa, considerando mis siguientes palabras cuidadosamente. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a usar los problemas de comportamiento de mi sobrino como un arma?
Pero entonces recordé todas las veces que habían desestimado mis preocupaciones, todas las veces que me habían dejado lidiar con las consecuencias sola, y cómo habían conspirado para arruinar mis planes de vacaciones. Y entonces continué, puedes hacer lo que quieras. Toda la casa es tuya para jugar. Sin reglas, sin restricciones, tal como dice mami. Exprésate libremente. La cara de Aiden se iluminó como si le acabara de decir que la Navidad había llegado temprano, lo que en cierto modo era así. Nos acercamos sigilosamente a la casa juntos. La música estaba aún más fuerte ahora, los villancicos compitiendo con el sonido de risas y conversaciones dentro. Puse mi llave en la cerradura, girándola lentamente, cuidadosamente. La puerta se abrió sin hacer ruido. Vi a Aiden entrar de puntillas en la casa, sus movimientos exagerados como los de un personaje de dibujos animados, luego cerré silenciosamente la puerta detrás de él. Estaba a mitad de camino de mi coche cuando oí el primer estruendo, seguido de un coro de gritos sobresaltados. Para cuando llegué al asiento del conductor, los sonidos del caos estaban en pleno apogeo, cristales rotos, más gritos, y por encima de todo, el grito distintivo y agudo de Aiden de alegría desenfrenada. La cabaña en la montaña era todo lo que esperaba. Pasé una semana maravillosa esquiando, bebiendo chocolate caliente junto a la chimenea y relajándome de verdad por primera vez en meses. Mi teléfono permaneció apagado todo el tiempo, guardado en el fondo de mi maleta. Cuando finalmente regresé a casa e inicié sesión en Facebook, tenía varios mensajes sin leer. El primero era de mi prima Sara, que había estado en la fiesta de Navidad de mis padres. Janice, ni siquiera sé por dónde empezar, comenzaba el mensaje. Esa fiesta de Navidad fue una locura. Tan pronto como Aiden llegó allí, irrumpió gritando, «¡Feliz Navidad!» a todo pulmón. Antes de que nadie pudiera siquiera reaccionar, se lanzó debajo del árbol y comenzó a abrir regalos, los regalos de todos, no solo los suyos. Luego simplemente lo perdió. Estaba corriendo por la sala de estar como si estuviera poseído, gritando y tirando cosas. ¿Esa hermosa cena de Navidad que la tía Carol pasó 2 días preparando? Todo por el suelo. El pavo realmente se deslizó de la mesa y aterrizó justo en los zapatos nuevos del tío Bob. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Comenzó a atacar a los otros niños, pellizcándolos, mordiéndolos. La pobre Emma fue mordida tan fuerte que tenía marcas de dientes en su brazo. Y cuando los adultos intentaron detenerlo, comenzó a agarrarles el pelo. La tía Marta perdió un trozo entero de sus nuevas extensiones de cabello. Linda y tus padres intentaron atraparlo, pero era como un animal salvaje. Finalmente, el primo Mike dijo lo que todos estábamos pensando. Le dijo a Linda directamente que Aiden necesita ayuda profesional, que este no es un comportamiento normal. Todos estuvieron de acuerdo, incluso la abuela, que nunca dice una mala palabra sobre nadie, dijo que Linda necesita despertar y conseguir que ese niño reciba ayuda real. Con una respiración profunda, volví a encender mi teléfono. Inmediatamente comenzó a zumbar con semanas de notificaciones acumuladas, más de 100 llamadas perdidas, docenas de mensajes de voz, cientos de mensajes de texto. Empecé a desplazarlos. ¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá? Has arruinado la Navidad, papá. Todo esto es culpa tuya, Linda. Nos has humillado frente a toda la familia, mamá de nuevo. Esperé hasta que supe que Linda estaría en casa de su último retiro espiritual y la llamé. Contestó al primer timbre. Escucha atentamente, dije antes de que pudiera empezar a gritar, solo voy a decir esto una vez. Vas a conseguir ayuda profesional para Aiden, ayuda real, no algún gurú en línea o consejero espiritual. Lo vas a llevar a un psiquiatra infantil y a un psicólogo adecuado, y lo vas a hacer de inmediato. No puedes decirme qué hacer con mi hijo, espetó Linda. En realidad, sí puedo, porque tengo pruebas, muchas. He instalado cámaras de seguridad en mi apartamento. Tengo horas de vídeo mostrando los episodios de Aiden. Incluso lo tengo en vídeo contando la historia de cómo lo abandonaste en mi puerta en Nochebuena y te marchaste. Pude oír su respiración cambiar. No te atreverías. Me atrevería. Si no le consigues ayuda, llevaré todas estas pruebas a los servicios de protección infantil yo misma, y entonces veremos qué pasa con tus derechos de custodia y tus pagos de pensión alimenticia. Después del incidente de Navidad, corté toda comunicación directa con mi familia. Me enteré de sus vidas a través de otros familiares ahora,
como piezas de una historia de la que ya no formaba parte, pero no podía evitar seguir. Sara se convirtió en mi principal conexión con las noticias familiares. Me enviaba actualizaciones por mensaje de texto, manteniéndome informada sin presionarme para que respondiera o me involucrara. No te vas a creer esto, me envió un mensaje 2 semanas después de Navidad. Linda realmente llevó a Aiden a un psiquiatra infantil, uno de verdad, no algún gurú en línea. Ha sido diagnosticado y todo. Ahora está con la medicación adecuada, y es como un niño diferente. ¿Recuerdas a Emma, a la que mordió en Navidad? Tuvieron una cita para jugar ayer. Sin incidentes, sin gritos, solo jugaron normalmente con bloques durante 2 horas. Más actualizaciones llegaron poco a poco durante las siguientes semanas. Aiden había comenzado a ver a un psicólogo infantil con regularidad. Su antigua profesora había accedido a trabajar con él de nuevo, informando de un progreso constante en su capacidad para concentrarse e interactuar adecuadamente. Estaba haciendo amigos, participando en actividades grupales, usando palabras en lugar de acciones para expresar sus sentimientos. Linda también había cambiado. Según Sara, no más retiros espirituales, no más seminarios de crecimiento personal. En cambio, estaba asistiendo a clases para padres y grupos de apoyo para madres de niños con desafíos similares. Incluso había comenzado a ser voluntaria en un centro infantil local, aprendiendo más sobre el desarrollo infantil y la terapia conductual. Entonces, una tranquila tarde de domingo, sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces mientras debatía si contestar. Finalmente, contesté. Janice, su voz era vacilante, diferente de los mensajes enfadados que había dejado después de Navidad. Solo quería contarte sobre Aiden. La terapia realmente está ayudando. Su médico dice que está respondiendo maravillosamente al tratamiento. Linda está hablando de inscribirlo en la escuela normal el próximo año. Linda también es diferente. Realmente se ha convertido en madre. Ya no se escapa para encontrarse a sí misma. Parece que finalmente se ha encontrado justo donde debería haber estado todo el tiempo, con su hijo. Sentí lágrimas pinchando en las esquinas de mis ojos. Esto era lo que había esperado desde el principio, por lo que había luchado. Pero aún así, no pude evitar preguntarme acerca de su motivación. ¿Realmente estaba haciendo esto por amor a Aiden, o simplemente tenía miedo de perder la custodia y esos cheques de pensión alimenticia? Quería creer que era amor, que en algún lugar debajo de todos los retiros espirituales y talleres de autodescubrimiento, siempre había amado a su hijo. Tal vez solo necesitaba una llamada de atención para recordar lo que realmente importaba. Todavía no sé si lo que hice en Navidad fue correcto. Usar los desafíos de Aiden como un arma, incluso contra aquellos que negaban su existencia, no fue mi momento de mayor orgullo. Pero a veces se necesita un shock para romper con la negación, para obligar a la gente a enfrentar la realidad. Espero, por el bien de Aiden, que estos cambios duren. Sobre todo, espero que en este lío, todos hayamos encontrado un camino para volver a ser una familia de verdad, una que se enfrente a sus problemas juntos en lugar de fingir que no existen.